buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Un gusto saludarles y ver rostros nuevos y también personas que hace tiempo no veíamos. Qué bueno que algunos de ustedes, hermanos, han llegado bien de sus vacaciones o del trabajo. Algunos de vacaciones, otros de trabajo, ¿ya? Y quiero expresar esa gratitud al Señor de poder ver a la iglesia. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Juan 14, 27 al 31. Les quiero invitar a que reflexionemos y escuchemos la voz de Dios en este pasaje. Este sermón se llama Paz para ti. Y les quiero invitar ahí en sus Biblias, que están en sus bancas, a continuar la lectura o a seguirme la lectura, que dice así: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Quiero invitarles a escuchar el mismo texto en otra versión que se llama del lenguaje actual. Me pareció muy interesante, lo coloca en una forma más del lenguaje común y creo que en este texto en particular es interesante escucharlo. Por favor, presten atención. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en el... Perdónenme, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo porque esto pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre y Él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo, que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús les dijo, levántense, salgamos de aquí. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Existe la paz? ¿Cómo tú definirías la paz? Estuve mirando algunas estadísticas que son bastante interesantes. Por ejemplo, según datos de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a más de 264 millones de personas en todo el mundo. Bastante gente, 264 millones de personas, lo que representa una de las principales causas de tristeza y desánimo en la población. Otros estudios, ya en este caso de una revista científica llamada The Lancet, dice que aproximadamente el 31% de la población experimentará algún trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Está casi garantizado que un tercio de las personas, y aquí parece que todo el tercio está acá, parece. Hay otra estadística de IBM que es interesante también escuchar. Dice que la sobrecarga de información puede contribuir a la confusión. Miren lo que dice este informe, que cada día se generan, esto es para todos los informáticos que están aquí sentados, se generan alrededor de 2.5 trillones de bytes de datos. ¿Ya? ¿Eso es mucho o poco, querido Juan? Es bastante. Ya, está aprobado entonces este informe. ¿Ya? 2.5 trillones de bytes de datos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que les estoy tratando de explicar?
que esto puede abrumar a las personas porque genera confusión en la web, digamos, en el espacio cibernético, porque la pregunta es, ¿qué información es relevante y creíble y cuál no? Hay tantas versiones de una misma cosa que las personas no saben a quién escuchar y a quién creerle. Esto genera confusión. Y por último, hay un índice global de terrorismo que muestra un aumento sostenible en los ataques terroristas en varias regiones del mundo en los últimos años, y esto obviamente contribuye a esa sensación de falta de seguridad que en Chile obviamente no tiene que ver con terrorismo necesariamente, en esas características, pero sí nosotros en Chile vivimos una ola de violencia que tal vez no estamos acostumbrados a vivir, y eso genera una percepción de inseguridad y un temor en la gente. Eso a nivel global, y podríamos seguir hablando de muchas causas que pueden a nosotros en nuestro corazón traernos inestabilidad. Pero en este texto nosotros encontramos una invitación a reconsiderar lo que pensemos que sea la paz y nuestra búsqueda de ella. Nos invita a reflexionar sobre aquello en lo cual nosotros hemos confiado para obtenerla, y nos desafía, como les digo, a redefinir las cosas y aceptar la paz en la forma en que Dios la quiere dar. La atención del texto es importante que la podamos conocer todos. Si ustedes se fijan, para las personas que ya han venido escuchando estos mensajes o las que se están incorporando, está en un momento del libro de Juan en donde Jesús está pasando sus últimos momentos antes de ser entregado y de ser crucificado. Esa noche de la pasión que tanto se habla, ¿cierto? Que seguramente todas la hemos visto en alguna película. Y en esta ocasión, en esa noche, Jesús profiere bastantes discursos, habla con sus discípulos. Y lo que está por debajo de todo esto es que Él le está contando a sus discípulos que Él se va. Él se va. Y esto está generando mucha ansiedad, mucha frustración, mucha tristeza, mucho desconsuelo, mucha falta de control en ellos. Esto los está abrumando. La palabra que se ocupa en el texto y en el contexto es la idea de turbarse, ¿cierto? La idea de cuando se te pone todo muy oscuro y realmente ya no sabes qué hacer, no sabes en qué pensar. Una situación casi de pánico. De repente para los lectores nos es difícil decodificar esto, porque como está acentuado en las palabras de Jesús y no exactamente en ellos y en lo que están haciendo, de repente podría ser difícil entenderlo, pero a través de las palabras de Jesús y la forma en que Él les habla, es claro el entendimiento de que ellos están en una situación muy compleja, muy compleja. Me recuerdo un caso, Matías, 14 años, está en su casa, ¿cierto? Es el mayor de los hermanos. Él prácticamente cuida de ellos mientras sus papás en la casa se lanzan maceteros por la cabeza, pelean, discuten, sangran unos con otros. Una situación donde él se siente impotente, en donde él se pregunta qué debo hacer. Están sus hermanos por un lado, él está en medio de todo el conflicto. ¿Puede haber paz en esa situación? Y esa situación de estar turbado en el caso de este joven es seguramente algo que se puede extrapolar a lo que los discípulos están sintiendo. Claro, no hay ningún conflicto ni gente tirándose maceteros por la cabeza, pero la esperanza que ellos tienen como discípulos es tan potente que podría asemejarse desde el punto de vista de sentirse tan desprotegido, de sentirse tan expuesto. Y creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. Hemos pasado por circunstancias en donde nos hemos sentido expuestos, superados, donde no hemos sabido qué hacer, a quién recurrir o cómo recibir aquello que Dios nos quiere entregar, que es la paz. Piensen en lo siguiente, ellos ya llevan 3 años juntos con Jesús y ahora no se pueden imaginar sin Él. Jesús les dice que se va y ellos llevan 3 años durmiendo juntos en el suelo, que tal vez en rincones de la ciudad, pero al fin y al cabo juntos. Por otra parte, Él representa o encarna todas las esperanzas que ellos tienen de algo nuevo. Están acostumbrados y los discursos de la época, de la cultura, de la cuestión repetitiva de un Israel que vivía en tiempos de esclavitud, luego no, los liberaban, los invadían extranjeros, luego lo mismo, una historia que se viene repitiendo por tanto tiempo. Y ahora Jesús de alguna forma les representa a ellos la esperanza de libertad y de que todo pueda cambiar. Pero esa esperanza parece esfumarse porque Él está diciendo que se va. Por otra parte, su salida de la escena en ese sentido es contradictoria para ellos. ¿Por qué? Porque se supone que Él trae su reino. Él viene predicando el reino todo el tiempo. A través de su venida, el reino de Dios se supone que ha llegado. Pero se va ahora. ¿No es esto contradictorio? ¿Cómo Jesús va a empezar un reino si Él se va? Y peor aún, si Él se deja matar. Entonces fíjense ustedes la contradicción en el corazón de estos discípulos.
y finalmente, digamos, todas estas definiciones a ellos les llevaban a sentir que tenían de alguna forma el control de lo que estaba pasando. El control en el sentido, no que ellos controlaran todo, pero estaban con la persona que lo controlaba todo. Y ahora esa persona se va, entonces ahora todo ese campo de posibilidades se fuma como la neblina. Una pérdida de control que los tiene fuera de control a ellos mismos. Entonces el corazón quebrantado por la ausencia de esta persona que aman, la incertidumbre en el futuro, la frustración por sus expectativas no cumplidas, los tienen entristecidos, los tienen ansiosos, los tienen confundidos, los tienen atemorizados. El mundo y la cultura de la época, las enseñanzas que recibieron desde niños, etcétera, han afectado a los afectos de los discípulos y la forma en la cual ellos buscan reposo. Porque en el fondo lo que vamos a descubrir en el texto, que todas estas expectativas que ellos tienen, Jesús las quiere cumplir, solo que no en la forma en que ellos esperan. Por lo tanto, lo turbado del corazón de estas personas tiene gran relación con que no han sabido entender lo que Dios les ofrece. No han sabido entender lo que Dios les significa y lo que les quiere significar. No han entendido dónde Dios los quiere llevar. Ellos están insistiendo en ver la vida y entender su vida con Dios y la vida en este mundo desde una perspectiva estrictamente personal. Esto es muy interesante, porque ellos ya llevan 3 años con Jesús. Y podríamos decir entonces que estos 3 años debiesen haber permeado en ellos a tal punto que ellos entiendan todo lo que está pasando y estén tranquilos. Pero la verdad es que ellos no han entendido del todo lo que está ocurriendo, ellos están intranquilos. Y tal vez es lo que le pasa a muchas personas que se consideran cristianas. Se condenan a sí mismas y se preguntan, ¿cómo no tengo paz en estas circunstancias si se supone que Dios está conmigo, que Dios me da la paz, que Él me va a llevar en una victoria, que Él me va a dar el éxito de las circunstancias que estoy viviendo? Entonces caemos también en la misma contradicción, ansiedad, tristeza y temor de los discípulos. ¿Por qué? Porque muy seguramente no estamos sabiendo decodificar lo que Dios trae y nos quiere dar y entregar. Por eso que este mensaje nos invita a reflexionar y a reconsiderar lo que hayamos pensado o estemos pensando, para que entonces nuestra paz esté bien cimentada y pueda ser constante en medio de las tribulaciones que podamos estar pasando o que vamos a pasar. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Pero bueno, ¿y qué significa esto? Lo primero que quiero hacer en el texto es mostrarles lo que yo creo que esta paz significa, según lo que el texto nos muestra. Y lo segundo es tratar de comparar esta paz con esta propuesta que nuestra cultura y según el texto Satanás mismo nos ofrece como una pseudo paz que él quiere que abracemos. Fíjense que el texto dice que Satanás es el príncipe de este mundo, es quien lo gobierna de cierta forma, se le entregó a él el dominio sobre el pecado, la maldad y las cosas que están ocurriendo en este mundo caído. Dice que Jesús no está sujeto a eso, pero el punto es que mientras él esté allí y está acá, rodeando todas las partes, él busca engañarnos a todos, para que nosotros no encontremos aquello que Jesús nos quiere dar. Por eso es que es importante entender bien lo que Jesús nos quiere dar. Y eso es lo que vamos a hacer. Y antes de comenzar a explicarles cada una de estas cosas, quiero invitarles a que oremos a Dios. Señor, sin duda, todos necesitamos crecer y necesitamos quietud en nuestros corazones. Todos necesitamos tu paz. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aceptarla, ayúdanos a vivirla. Tal vez, así como los discípulos, hayamos estado engañados, esperando cosas de ti que no debiésemos esperar, o esperando o definiendo ciertas cosas que tú nos prometes de una forma mucho más pequeña de la que tú quieras definir. Por eso, ayúdanos, en la medida que estudiamos tu palabra, a poder recibir esta paz que tú nos ofreces. En el nombre de Jesús, amén. Lo primero que está claro en el texto es que la paz es un regalo. Eso es lo primero que está en el texto. Mi paz o la paz les dejo.
mi paz les doy. La paz es un regalo. Y permítanme ya hacer el contraste, lo iba a dejar para el final, pero ya voy a ir haciendo el contrapunto. Siempre desordeno los sermones que escribo. ¿Ah? Pero es que esto se contrasta mucho con lo que la cultura y Satanás nos quiere enseñar. Lo que nuestra cultura y Satanás nos quieren enseñar es que nosotros debemos construir nuestra paz. Es que nosotros debemos construir un estado de confort y de tranquilidad. Es que nosotros debemos hacer todo lo necesario para poder garantizarnos quietud, tranquilidad en nuestro hogar, los recursos necesarios para poder vivir, los recursos necesarios para poder casarnos. Fíjense cómo eso tiene gran poder hoy día en nuestra cultura. En gran medida las personas no se comprometen con otras porque sus sueños personales están por sobre la idea de construir algo junto a otra persona. Incluso las personas que se aman muchas veces postergan esta decisión porque consideran que no tienen las carreras terminadas, porque consideran que no tienen lo adecuado, la casa donde vivir y tantas otras cosas que Satanás y la cultura nos dicen que debemos buscar para entonces poder emprender y vivir la voluntad de Dios. Todo está allá, todo es un esfuerzo, todo debe construirse por medio de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Eso es lo que se nos vende, esa es la cultura. Pero Jesús cambia todo esto, lo da vuelta y dice entonces que la paz no está allá en el futuro. La paz no está delante como algo que podamos conseguir después de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. La paz es algo que nosotros sin movernos podemos recibir. Mi paz o la paz, Jesús está reconociendo que la paz existe. La paz les dejo, mi paz les doy. Él la da. Él la da. ¿Y por qué es un regalo? Porque todo el contexto del texto nos está hablando del más grande regalo que incluye la paz. Y ese regalo que Él va a dejar se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la paz. Es el espíritu de comunión interna de Dios. Es su propia armonía de la Trinidad funcionando y derivada por gracia a nosotros, para que nosotros podamos recibirlo y experimentar el sonido del silencio de Dios en nuestro corazón. El panteísmo enseña que nosotros tenemos que vaciarnos para entrar en comunión con un todo, ¿cierto? Pero Jesús dice que debemos estar quietos y ver la salvación del Señor. Es decir, aquietarse, parar, dejar de luchar, dejar de trabajar por construir algo sobre lo cual tú no tienes el control, para entonces estar apto para entender lo que el Espíritu Santo en tu corazón puede promover. La paz es un regalo. La paz es algo que Dios te quiere dar. La paz es algo que tú tienes que anhelar recibir, y tienes que estar abierto a recibir, dejando de lado, eso sí, las cosas que tú has pensado. Porque si nosotros mantenemos la idea de lucha, no podemos experimentar la paz. Si yo mantengo mi idea de que yo debo darle una educación X a mis hijos, yo no voy a experimentar la paz. Porque estoy imponiendo mi visión de la vida a Dios y no soy capaz de escuchar su voz. Es que yo quiero que él estudie en tal lugar, que él sea tal persona, que tenga tal título, que viva en tal lugar, que nadie lo pase a llevar como me pasaron a llevar a mí. Tus frustraciones siendo descargadas en el futuro de alguien que está bajo tu responsabilidad, y dentro de todo ese torbellino, la paz de Dios no consiguiendo permear tu corazón. Por algo dice la Escritura: no resistáis al Espíritu Santo. Porque hay regalos que Dios nos quiere dar, pero que para experimentarlos debemos rendirnos. Y si no nos rendimos, el regalo sigue a la espera y tú no lo puedes degustar. Renuncia para obtener. Miren qué interesante, porque esa paz es también sinónimo de comunión según el texto. Esa paz es sinónimo de comunión. Porque ya que es fruto de la presencia espiritual de Dios en ti,
lo que se produce en tu corazón es que, como vimos en el sermón de la semana pasada, Jesús promete cuando que nosotros recibamos la paz, que nosotros recibamos su presencia en nuestro corazón. Recibamos la manifestación de Jesús en nuestra vida y que Dios haga morada en nosotros. Ahora, fíjese la relación de lo primero con lo segundo, porque la relación está en un concepto intermedio que se llama obediencia. Y lo que les he planteado es lo siguiente, que si nosotros no renunciamos a algunos conceptos que tenemos, no podemos experimentar la paz. Bueno, renunciar es obedecer, porque el que me ama guarda mis mandamientos, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y yo me manifestaré a él. La paz es un regalo que tenemos que experimentar, pero esa comunión que se nos regala nos va a llevar a estar en comunión con Dios y a vivir en santidad. La santidad es requisito para poder experimentar la paz de Dios. Y aquí quiero hacer una diferencia. Es distinto lo que ocurre en el tribunal de Dios con relación a lo que tú experimentas aquí y ahora. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, hay cosas que ocurren en un plano que es en el tribunal de Dios, que es objetivo. Es algo objetivo que Dios hace a favor tuyo para que tú estés aprobado para presentarte delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú crees en Jesús, has sido declarado justo en su tribunal. Pero esto no necesariamente se va a transbordar en tu corazón de forma creciente, a menos que tú también entiendas lo que se te está regalando y puedas santificarte a ti mismo y puedas entregarte a esta verdad. Siempre se cuenta, cuando uno explica este tipo de cosas, el típico caso de la abolición de la esclavitud, ¿cierto? Se había abolido la esclavitud, estaba promulgada la ley de la abolición, pero muchos esclavos, que ya no eran más esclavos, no querían salir de los hogares en donde vivían porque no se sentían libres. Ellos eran objetivamente libres, pero subjetivamente se sentían presos y cautivos. Por eso es que es importante que entendamos la comunión que Dios nos regala. Tenemos que degustarla, tenemos que insistir en aprenderla, tenemos que someter nuestro corazón. En la vida cristiana siempre se enseña el devocional diario. Creo que a todos ustedes que están acá, si han frecuentado antes de estar aquí hoy día en alguna iglesia evangélica, les han enseñado la importancia de ir a Dios diariamente, abrir la Biblia y orar. ¿Por qué eso es importante? Porque es la forma en que las verdades de Dios decantan en nuestro corazón y podemos entonces apoderarnos de ellas. Tenemos que apoderarnos de las verdades del Evangelio. Dios nos quiere dar su paz. Su paz es su Hijo Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo para nosotros, quien mora en nuestro corazón, nos regala la comunión de Dios y nos invita a vivir en obediencia. No estamos hablando de salvación por obras, estamos hablando de que la salvación ya existe en nosotros. Jesús la consiguió, pero tenemos que aprender a degustarla y para eso debemos esforzarnos. Importante entender que son dos caras de la misma moneda y funcionan distintos. Un acto es puntual, otro es consecutivo en el tiempo. Y ese que es consecutivo en el tiempo es una sinergia entre tu voluntad y la de Dios, en donde Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No debes tenerle miedo a enfrentar tus pecados y a luchar, porque es lo que se requiere de ti. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y niegues a sí mismo. No es algo que Dios haga y te deje sentado. Dios te regala todo esto, pero te coloca en una posición en donde tú debes también enfrentarte con tus conceptos y con tus definiciones. Entonces, es un regalo que tiene que ver con el Espíritu Santo que se nos regala y nos lleva necesariamente a una comunión con Dios que deriva en vivir su voluntad. Miren qué interesante cómo en el Evangelio de Juan se entrelazan las cosas. ¿Cuál es el gran mandamiento del Evangelio de Juan? Creer. El gran mandamiento del Evangelio de Juan es creer en Jesús. Juan reitera muchas historias a través de su Evangelio, de muchas personas y muchos encuentros, en donde el foco de cada historia está en la manifestación de Jesús, como en la realización de todo lo que Dios tiene para nosotros, y lo que se nos requiere a nosotros es creer en Jesús.
¿Qué pasa cuando creemos en Jesús? Degustamos la salvación, entramos en comunión con Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Vivimos para Él y para vivir en su comunión constante. Y si nos caímos, nos levantamos, nos arrepentimos y continuamos en el camino. La fe en el corazón apuntando a Jesús. La paz se sostiene de alguna forma, se sostiene en el sacrificio de Cristo, pero nosotros construimos sobre aquello en fe mirando a Dios. Otra cosa que es muy importante entender, que esta paz de la cual nos habla el texto es una paz que su fruto, ese fruto es fruto de creer y apoyarse en el soberano control de Dios en momentos en donde nos gustaría que las cosas fueran diferentes. Es muy importante porque está aquí en el texto. Como os hemos explicado anteriormente, los discípulos creen que Dios va a actuar de una forma, pero Dios actúa de una distinta. Y eso lo que hace es desmoronarles el castillo de arena. Entonces ellos están abatidos porque han perdido el control y pareciera que Dios no lo tuviera. Todo lo que esperaban que ocurriera no va a ocurrir, en la forma por lo menos que ellos esperan. Y eso a ellos los tiene devastados. Si nosotros queremos vivir en la paz de Dios, tenemos que entender, aceptar y creer con todo el corazón que Dios tiene el control aún en los momentos más difíciles y más inentendibles que nosotros vivamos. Dios va a hacer su plan, Dios va a ejecutar su plan en la historia. Más allá de si nosotros queramos que lo haga o no, o cómo lo entendamos, Dios lo va a hacer. El punto es que nosotros tenemos que ajustar nuestro corazón a aquello que Dios quiere hacer para que entonces podamos vivir en el control de Dios y que eso no nos abrume sobremanera. Creer que Dios tiene el control aún en momentos de traición. Creer en el control de Dios aún en momentos de escasez. Recuerden el caso de José, un joven vendido por sus hermanos y traicionado por su familia. Tenemos que confiar en el control de Dios aún en tiempos en donde los hermanos a quienes tú le entregaste tu corazón te traicionen. Creer en el control de Dios más allá de las circunstancias. Lo que nos enseña Satanás y la cultura es que nuestra paz depende de que las cosas estén tranquilas. Si tú estudias en Google o vas a Wikipedia a estudiar lo que es paz, cosa que yo ya hice, ¿ah? Te van a enseñar que la paz es el equilibrio de las fuerzas. Es un momento en donde las cosas negativas y positivas de alguna forma se sosiegan y hay cierta tranquilidad. La paz es la ausencia de guerras. Esa es la forma normal y cotidiana, cultural de definir la paz. Pero fíjense ustedes que la paz que Jesús está ofreciendo acá no es esta. Porque es una paz que se experimenta aunque las circunstancias no hayan cambiado. Porque tú crees en la palabra de Dios que es permanente. La paz de Jesús se afirma en su persona y en su palabra. Porque la tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y cuando Jesús dice que Él nos da la paz, que es su paz, y Él la doy no como el mundo la da, Él te está invitando a apoderarte de algo que trasciende las circunstancias y el tiempo. José pudo prevalecer durante años de esclavitud y de maltrato porque su fe estaba en Dios. El tiempo de Ruth y Noemí, por ejemplo, un libro importante también de la Escritura. Belén, la casa del pan, no tenía pan. Y entonces el pueblo tiene que emigrar. Y una familia determinada tiene que migrar a Moab, a una tierra extranjera, tiene que abandonar su país, tiene que abandonar su pueblo, porque las cosas van mal. Y en medio de todo eso, la fe de Noemí se levanta como un baluarte, y Ruth, que es extranjera, se ve atraída por esta fe y anhela esa paz y quiere que su Dios sea el Dios de ella y que el pueblo de ella sea su pueblo. La fe en Jesucristo, en su palabra, nos provee a nosotros la capacidad de experimentar paz en medio de circunstancias adversas. Y yo te quiero invitar a que tú te apoderes de esa verdad. Muchos de ustedes me han compartido conflictos de su vida, situaciones que los superan, cuestiones interpersonales, cuestiones del corazón, lucha contra algunas ansiedades o pecados, endeudamiento. Yo te quiero decir que tú puedes experimentar hoy tranquilidad antes de que esas cosas se normalicen.
Esa es la potencia espiritual del Evangelio que tú tienes que experimentar. Dios quiere que tú seas un recipiente de su paz y su poder. La Biblia nos desafía a probar a Dios, no probarlo de la prueba, de degustarlo, degustar a Dios. Tenemos que degustar a Dios, tenemos que vivir a Dios. Dios no puede ser solo un concepto en tu mente. Dios quiere que tú lo vivas, que tú te desgustes, que tú sientas gozo, que tú puedas alabar en tiempos de adversidad. Eso está a tu disposición hoy y tienes que tomarlo por la fe. No es lo que Satanás quiere, no es lo que el príncipe de este mundo quiere. ¿Qué vas a hacer? Otra cosa importante, y voy a partir de la parte negativa para la positiva, es que cuando tú te encuentras en medio de esta bataola, la sensación que seguramente tienes, como los de los discípulos, es: ¿saben qué? Todo esto no sirvió para nada. Todo este tiempo, estos 3 años y todo lo que pasó con nosotros se deshizo. ¿Se recuerdan qué fue lo que ocurrió cuando Jesucristo fue tomado preso y fue llevado, digamos, ante la autoridad y fue condenado? Él, después que fue muerto y fue sepultado, ellos estuvieron encerrados muchos días. No muchos días, 3 días, o 2 noches, pero estaban ahí encerrados. Estaban totalmente, pero así, en el suelo. Todo esto no tiene sentido. Todo este llamado de Dios, todo esto que he hecho, mi confianza en Él no tiene sentido. Y la idea de que entonces la vida no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pepe Mujica lo dice así. Se los leo. No hay ningún arco del triunfo, dice. Desilusiónate, abandona tus caprichos. No existe ningún arco del triunfo ni ninguna meta a la cual llegamos. Pepe Mujica. Ni somos tan importantes ni tan trascendentes. Pasan los años y no queda ni el polvo. Él lo dice así como con fuerza. Y no queda ni el polvo, está enojado. Lo más hermoso es la aventura de la vida. Es un lapso de tiempo y hay que tratar de vivirlo con la mayor intensidad. ¿Sí? Sabiendo que se va y punto. Y aceptarlo como aceptan la muerte los bichos del monte. Él quiere decir los animales del campo. Esa es la idea que él quiere traspasar. Es decir, los animales en la naturaleza se mueren y se acabó. Aceptemos que nuestra vida es semejante a la de ellos. Déjate de ilusiones, déjate de perseguir anhelos en tu vida. Disfruta el momento, porque la vida no es más que tu momento y se acabó. Cuando todo deja de funcionar y tus parámetros no funcionan, tú te desanimas y te entregas simplemente a vivir. Pero el vacío que se instala en el corazón es tremendo y es potente. Y tal vez algunos de ustedes ya lo han experimentado. Pero lo que Jesús trae acá es lo contrario. La paz te da a ti un sentido de trascendencia. La paz te conecta a ti con el plan de Dios en la historia. Es por eso que podemos tener descanso en la adversidad. Es por eso que la ansiedad podemos destruirla, la tristeza, el temor, la frustración podemos agarrarlas y botarlas a la basura. Porque la paz, las promesas, la palabra de Dios nos pintan un horizonte tremendo. Que claro, no es lo que nosotros esperábamos. No es la forma en que nosotros esperamos. Es como cantábamos, una ciudad de Dios a la cual nosotros queremos ir, pero que está allá enfrente, pero que la podemos degustar hoy. Pero ese sentido de trascendencia solidifica la paz que tú experimentas y la extiende en el tiempo y te ayuda a abrazarla en tiempos de adversidad. Tenemos que entender que el mundo nos quiere predicar que no existe tal paz, que todo es efímero y tú debieses entregarte a vivir tu vida hoy y ahora y olvidarte de todo el resto. Pero Jesús te dice algo distinto. Espera en Él, refúgiate en Él, dale tu vida en Él, invierte tus años en Él, antes que lleguen días en los cuales digas, no tengo contentamiento. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente forma: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto,
sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque nosotros experimentamos la paz acá, pero a veces esa paz está turbulenta por nuestro pecado, por las circunstancias que vivimos, por nuestra fe inmadura. Pero llegará un día en donde podemos abrazar esa paz, y esa paz será un shalom universal, una paz que estará en tu interior y en el exterior también. Será una comunidad de personas viviendo en torno al único sol que es Jesucristo, quien alumbrará la ciudad, y viviremos dichosos para siempre. Parece lejano, pero es lo que Dios quiere cultivar en tu corazón. Es esa esperanza la que debe crecer en ti. ¿Cuál era la esperanza de los discípulos? Un reino aquí y ahora, Jesucristo derrocando al imperio romano para que la paz se trasladase desde allá afuera hacia adentro. Pero Jesús nos invita a un proceso distinto. La paz se instala aquí adentro con el Espíritu Santo y crece hacia afuera hasta que la segunda venida llegue y se instaure el reino de Dios completamente y gocemos de Él en su presencia para siempre. Esto es por fe. Pero no es un salto al vacío. Fe significa proyectar lo que Dios ya ha hecho hacia el futuro. Dios ya lo ha hecho, Dios ha intervenido en el espacio y en la historia, ya lo hizo. A través de Jesucristo, Él intervino en la historia y la cambió para siempre. Nosotros no estamos creyendo un cuento de hadas que no tenemos evidencia ni ningún rasgo de evidencia de que algo haya ocurrido. No, es la intervención que Dios ya hizo, es la que Él volverá a hacer con más potencia. Nosotros simplemente estamos proyectándonos en base a algo sólido que ya ha ocurrido en el espacio y en el tiempo. Y por eso que la palabra de Dios es permanente, porque ella es capaz de traer a la existencia de donde no hay nada. Y Jesús es capaz, con su voz de mando, de transformar todas las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Ellos se imaginaban sin Él o no se imaginaban sin Él, pero Jesús mismo les viene diciendo que debe irse para traer algo mejor y que además dejaría a alguien de su misma naturaleza. Ellos no lo entendían, pero estaba ahí en secreto. Él lo estaba contando, pero ellos no lo entendían. Ellos pensaban que todo lo nuevo se esfuma cuando Jesús se va, pero en verdad todo venía. Él tenía que irse para que lo nuevo viniera. Ellos esperaban paz a través de un imperio humano, pero Jesús trae un imperio que es espiritual y luego se transforma en material. Ellos están llenos de temor porque perdieron el control, pero Dios no lo había perdido. Tenemos que redefinir y colocar nuestros conceptos delante de Dios para que Él lo redefine y entonces podamos abrazar lo que Él nos plantea, deshacernos de los vestigios del antiguo hombre, para que el nuevo hombre pueda crecer en nosotros y extenderse hacia adelante. Les quiero invitar a que oremos y les quiero invitar también a la reflexión en sus hogares para que esta paz pueda arraigarse en todos nosotros. Señor Jesús, queremos recibir la paz que tú nos ofreces y queremos pedirte encarnar tu palabra. Queremos pedirte, oh Dios, abrazar tu verdad y reconocer que tú tienes el control de nuestras vidas. Necesitamos simplemente echar la red confiando en tu palabra. Porque tú lo dices, echo la red, dijo Pedro. Nosotros necesitamos aprender el mismo comportamiento. Muchas veces queremos nosotros, oh Dios, imponerte nuestros planes y que tú hagas y cumplas los caprichos del corazón. Pero debemos cambiar. Debemos mirarte a ti. Debemos escucharte a ti. Y debemos actuar en base a tu palabra. Danos paz en tiempos de angustia, danos paz en tiempos de tristeza, danos paz en tiempos de ansiedad. Quítanos el temor y que tu espíritu repose sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén.